situación de acogida, bagaje en la realización de diagnósticos participativos en Norte de Santander, Arauca y Cundinamarca, en sentido de prevenir la violencia y fortalecer la gobernanza comunitaria, traer a la memoria y no a la repetición. Autor del libro Paisajes de la Resistencia Juvenil en la Frontera, actualmente es responsable para Norte de Santander del programa Jóvenes Resilientes de USAID y ACDI Boca, para el resultado de entornos protectores y participación juvenil desde World Vision. Bienvenidos en esta espectacular mañana. Le damos a Ismael Gamboa con un fuerte, pero muy fuerte aplauso. Hola, muy buenos días para todos. Legalmente soy Ismael Gamboa. Me reconozco como Ismael Caicedo Valencia a partir de un proceso de desplazamiento paramilitar desde el 2002. Joven de frontera, orgullosamente afrodescendiente. Saludo a mis paisanas, a mis paisanos. Muy orgulloso de estar aquí, muy contento, mucho para hablar, demasiado con todos los temas que también ya han venido mencionando. Bueno, el tema que me atañe y a que agradezco por haberme extendido la invitación al espacio son los diferentes procesos desde el movimiento juvenil que hemos venido desarrollando en la ciudad y en demás territorio. Bueno, podríamos hablar muchísimo del contexto del conflicto armado que tiene Colombia. Yo traje 5 punticos muy básicos, muy sencillos, para no tenernos que extender tanto. Básicamente Colombia ha sido una nación desplazada que nunca en su vida se había tenido que enfrentar a un proceso de acogida de otro país que haya sufrido el desplazamiento, algún proceso migratorio. Las estadísticas solamente eran como 200, 250 refugiados que antes de todo el proceso migratorio con Venezuela se había registrado, y luego el boom de la migración donde todas y todos tuvimos que aprender muchísimas cosas. Tal vez un poco diferente para esta zona, porque somos una zona de frontera. Toda la vida no nos había interesado ni concebíamos la frontera como un punto que dividía, sino que todo lo contrario, conectaba. Entonces las familias no concebían la frontera como un espacio donde había diferencias, sino el que nos permitía ir a desayunar a San Cristóbal, pasar rico con la familia allá y luego venir a parchar acá, o viceversa. Esas eran las lógicas de nuestra movilización, de nuestros contextos antes de el 2015. Luego empezamos a notar otras cosas, sin embargo aún seguimos siendo esa frontera porosa, y yo creo que lo seguiremos siendo toda la vida. Ser joven de frontera no es ser colombiano, no es ser venezolano. La ciudadanía de frontera a nosotros no nos categoriza con nadie. Aquí es una nación dentro de 2 naciones. Y eso es un poco difícil que la gente o las personas del interior o de otros sectores lo puedan entender, porque eso no hay manera de entenderlo, no hay manera de leerlo, hay que sentirlo. A usted le tiene que vibrar en la piel, es como si le pasara el airecito y usted lo siente, es algo que se siente, no es algo que podamos explicar, no hay una categoría que pueda especificar esta sensación. Perfecto. Por ahí en el 2015, Omar Rincón viene a la Universidad de Pamplona. Omar Rincón es uno de los hombres inteligentes, sabio, sobre todo el tema comunicativo y todo el tema comunitario. Y Omar lanza una frase que a mí me dio muy duro, me dio dolor de cabeza, casi me da diarrea, de lo fuerte que dije, bueno, pero o sea, todo lo que estamos haciendo y no es visible, y que se conecta mucho con lo que acaban de mencionar los compañeros del escenario anterior.
Y entonces Omar Rincón cita a una autora alemana que dice: nosotros no figuramos en la historia, nosotros los jóvenes, porque cuando algo importante ocurre, no estamos allí. Estamos en Facebook, estamos en fiesta, o estamos estudiando para un examen, o becarios, o becarias. Y yo me quedé pensando como que fue pucha, pues yo desde los 6 años estoy en estos procesos, conozco mucha gente que tiene una gran cantidad de años, que tiene unos procesos comunales, barriales, territoriales, lo impresionante, y que aún son jóvenes, que fueron pelados, que se salvaron, son sobrevivientes del conflicto y le ponen la cara, que se paran ante cualquier ente para poder defender su comunidad. Y escuchar esta frase me marcó. Luego, en mi tesis de pregrado, esta fue una de las frases que fundamentó mi pregunta de investigación. Cuando planteamos esa pregunta de investigación, precisamente era, y volvemos a conectar con la ponencia anteriormente, cuáles eran esos paisajes, cuáles eran esas narrativas que se estaban construyendo desde las diferentes resistencias de las y los jóvenes en zona de frontera, para poder identificar cómo desde el lenguaje, desde el discurso, estamos creando realidades. Y cuáles eran esas realidades. Y quiénes son los autores, quiénes eran las autoras de esas realidades. Luego pues me volví youtuber. Creo que por acá tengo una compañera que estudió conmigo en la escuela de youtubers, Daniel Samper. Usaid Yagdioka, bienvenida a la frontera, a esta otra parte de la frontera, y aprendimos un montón, o sea, ahí realmente aprendimos un montón y desaprendimos un montón, y aquí seguimos. Y una de las cosas que más me fascinó y que me encantó y que hoy me tienen acá, es que a partir de ese proceso de reconocimiento con la y el otro, a partir de ese proceso de interacción, empezamos a identificar que hay una gran cantidad de pelados y de peladas que venían haciendo unas cosas impresionantes. Por ejemplo, construir memoria a través del rap, que para muchas personas aún el rap es algo que incita solamente a consumir drogas, pero que el rap para esta zona de frontera es un rap que construye memoria, que teje memoria, que atrae a las y los pelados de los barrios más marginales a tejer, a construir, a contar, que permite que las personas de la tercera edad, a partir de su discurso narrativo, de lo que sucedió en el barrio cuando lo fundaron en los 70s, en los 80s, en los 90, construyan canciones que cuentan la historia del barrio, y que la comunidad se reúne para escuchar sus conciertos, para escuchar la historia de su barrio en su concierto. Y estamos hablando solo del rap, pero nos podríamos devolver, por favor. Tenemos graffiti, tenemos tejido, tenemos breakdance, tenemos obras artísticas, tenemos danza, una cosa impresionante cuando usted ve los chicos y las chicas entre los 8 y los 15 años danzando la historia de su barrio, danzar la historia de su barrio, construyendo una coreografía que les permite narrar cómo se construyó su barrio, cómo se legalizó su barrio a partir del baile. Tenemos instauraciones artísticas, tenemos resignificaciones de espacios, tenemos una gran cantidad de discursos y acciones ejecutadas por las y los jóvenes para transformar el territorio. Pero claro, todo eso no se podía quedar como en acciones, sino también cómo empezamos a documentar lo que las y los jóvenes venían haciendo. Y entonces con la investigadora Andrea Quiñones y Caterina Hernández en un espacio empezamos a identificar y a mapear lo que nuestro territorio ya ha venido fortaleciendo. Y entonces empezamos a identificar por acá que habían unas organizaciones, unos grupos que tienen una historia muy importante en el territorio y que tienen una incidencia, han tenido una incidencia. Han sacado unos procesos muy chéveres y empezamos a mapear. Esto fue algo muy preliminar y estamos hablando acá de estas acciones colectivas juveniles en el 2019. Luego
todas esas acciones que estos colectivos, organizaciones, grupos, parches de esquinas habían ejecutado fueron plasmados en esta cartografía. Y en ese escenario donde todas ellas y todos ellos empezaron a ver que su acción de construcción de paz territorial, incidente, desde el rap, desde el graffiti, desde la danza, estaba coloreando su territorio, eso fue un momento muy emocionante que nos causó muchas lágrimas, porque a nosotros nos tocó recibir un país en un conflicto armado muy pesado. Las primeras imágenes que recordamos nosotros es muertes, voy a explicarlo literalmente como yo lo recuerdo. Esta es mi primera imagen de Cúcuta: muertes a maricas, expendidores jíbaros y sapos, AUC. Esa es la imagen, la primera imagen que yo tengo de Cúcuta, teniendo que haber salido del norte del Valle del Cauca huyendo de las AUC, escapando de la matanza para llegar al escenario de la matanza. Pero cuando vimos esto, que a partir de nuestras acciones de resistencia en materia de construcción de paz estábamos coloreando el territorio, no se imaginan las lágrimas que nos dio. Luego, todas esas incidencias que nosotras y nosotros hicimos, las elevamos, las llevamos a otros escenarios, donde pudimos alzar mucho más fuerte la voz. Así que hemos estado en 3 asambleas generales de Naciones Unidas, explicándole al mundo qué es lo que ha sucedido aquí, cómo ha sucedido aquí, por qué ha sucedido aquí, por quiénes ha sucedido aquí, pero qué hemos hecho nosotros, para que eso no se vuelva a repetir. Y ahí es donde hablamos de esas garantías de no repetición, que muy seguramente no las dará ningún tipo de gobierno, pero nosotras y nosotros como comunidades organizadas, comunidades incidentes, comunidades participativas, también generamos esas garantías desde los territorios, con las y los chicos y chicas que vienen, y que tratamos de hacer todo el sistema de prevención de reclutamiento forzado, uso, utilización y violencia sexual contra niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Qué chimba que esté en posta en este escenario que tiene toda una carrera histórica en temas de prevención de la niñez. Pero también nos teníamos que tecnificar. Entonces también empezamos a buscar articulaciones con organismos de cooperación internacional, inclusive como ustedes pueden ver en las fotografías, nosotras y nosotros quienes salimos del territorio y fuimos a estudiar al exterior y estuvimos en otros escenarios, tratando de hacer réplica de lo que aprendimos para que otros también se fortalecieran y cuando estuvieran en esos escenarios tuvieran todas las garantías para poder exponer todo lo que su territorio ha querido decir y que históricamente ha sido silenciado, ha sido invisibilizado. Entonces, también esto es una forma en cómo nosotros nos vemos en el otro, en la otra, y no solamente en nosotras y nosotros mismos. Eso ha sido una de las grandes lecciones que el movimiento juvenil de Cúcuta y de Norte de Santander ha aprendido, y es a mirarnos y a entendernos y a resignificarnos en el rostro de la otra persona. Luego ya ese proceso larguísimo, entonces a partir ya de la tesis de maestría tuvimos ese gran libro que son esos paisajes, son esos otros paisajes que sobrevivieron al fuego de 1998 a más o menos 2007 y que fueron contadas en este libro. Todos esos pelados, todas esas peladas que ustedes ven ahí en ese libro, en esa ilustración, fueron pelados que sobrevivieron al fuego y decidieron rotundamente construir, aportar desde la paz, desde sus acciones, para que otros niños, niñas, adolescentes y jóvenes no sufrieran lo que nosotras y nosotros tuvimos que sufrir. Luego empezamos a hacer una incidencia nacional. Ahora tenemos una gran red de jóvenes líderes y lideresas con la capacidad técnica para formular proyectos, aterrizar económicamente dinero y que la comunidad sea quien se apropie de esos ejercicios para poder ser partícipes de los escenarios y no que un ente externo genere un proyecto que desentienda el territorio. También estuvimos en los escenarios del Pacto Colombia con las Juventudes al frente de todo el movimiento y no solamente nos quedamos en la disputa por la resignificación del espacio público, por la transformación del espacio público, por la simbolización del espacio público, sino que ya también teníamos esas garantías. Por favor, ¿la podrías devolver?
Teníamos esas garantías también de hablar de tú a tú con el gobierno, con ministerios, cooperación internacional. Teníamos la capacidad técnica para abordar desde planes nacionales, los planes de desarrollos departamentales, municipales, COMPES, y poder hablar de manera técnica también y bajarnos al territorio y hablar desde el territorio y estar con todas las garantías de cuando tenemos nuestras botas llenas de barro y hablarlo y decirlo con orgullo, pero construirlo y dejarlo explícito en cada uno de los documentos. Este fue un escenario que tuvimos con el Ministerio del Interior en la mesa de diálogos con el acuerdo del Pacto Colombia con las Juventudes, y hoy en la actualidad hay una gran plataforma de seguimiento a los hechos de vulneración de derechos humanos a partir de esta mesa de diálogos que el gobierno tuvo que emitir y fue emitido hace más o menos un mes y que va a ser monitoreada y seguida por diferentes organismos de cooperación internacional. Como les decía, esta ha sido una disputa también, el movimiento del estallido ha sido también una disputa por el espacio público. Eso fue lo que se vivió en Cúcuta. No hubo hechos de violencia en pro o en contra, pero sí hubo una gran disputa por el espacio público, por decir lo que históricamente se había callado. Nosotros recibimos ese tipo de mensajes para nosotros, violentos, fuertes, donde tuvimos que silenciar, y ahora en este proceso de resignificación, de transformación, de expresión de las y los jóvenes, lo están haciendo. Tuvo que pasar 20 años y muchísimas muertes para que las y los jóvenes se pudiesen expresar, y se expresan sin miedo, y tienen la capacidad de entrar a los barrios, hacer talleres, recoger todo lo que la comunidad quiere decir y plasmarlo en un graffiti, hacer su escenario de intervención a través de ese graffiti, y no solamente pintar por pintar, es realmente resignificar y dignificar cada una de las acciones, palabras, sentimientos, lágrimas, familiares desaparecidos, hechos victimizantes, dolores, infancias que nuestras comunidades han tenido. Así que nada de los jóvenes sin los jóvenes. Y también les quería comentar que a partir de todo este proceso investigativo de lo que hemos venido haciendo, también mi tesis de maestría, la resistencia a la reexistencia en frontera, acción colectiva juvenil no violenta, disputando las memorias históricas, sociales, colectivas, en el marco del paro nacional de 2019 a 2021 en Cúcuta, norte de Santander. Quiero cerrar con esta frase: las y los jóvenes somos el futuro, pero somos excluidos del presente. Y esa velita que ustedes ven allá representa cada uno de nuestros jóvenes que fueron desaparecidos, asesinados, mutilados, y que actualmente aún no tenemos respuesta de ellas, de ellos. Y no es blanca, es azul, porque representa la memoria de que eso no puede volver a suceder, no puede volver a pasar. Y aquí estamos nosotras, aquí estamos nosotros, y la única forma de que nos puedan callar es el día en el que ya dejemos de respirar. Así nacimos y así vamos a morir, defendiendo a nuestras comunidades, defendiendo la dignidad, defendiendo a nuestros pueblos étnicos, ancestrales, a nuestra sangre y a nuestras ancestras. Muchas gracias por su atención. Bueno, iniciamos así mismo la ronda de preguntas. Si hay alguna pregunta para nuestro ponente, por favor alzar la mano. A mí me gusta mucho el concepto de resignificación, ¿no? Y en este momento me has hecho un contraste increíble entre el hacer y el pensar, que me encanta que está sistematizado y toda la cosa. Pero ahora mismo me destruiste con lo siguiente, me acabas de decir de reexistencia. Y luego al final me dijiste, siempre tenemos que luchar. Mi pregunta es, ¿por qué siempre nuestro lenguaje está cargado
de que estoy peleando con otro, si cuando yo quiero resignificar lo que tengo es que conciliar con otro y cambiar la estructura del diálogo para que eso no siga generando guerra, sino que siga generando construcción, colaboración, co-creación. Cuéntamelo desde tu mirada para yo poder resignificar en mi cerebro. Gracias. Utilizo la palabra lucha porque si no fuera lucha, en este momento no estaría Ismael parado acá, sino un comandante del Frente 34 de las FARC o un comandante paramilitar. Jamás en mi vida, por lucha propia, por lucha interior, voy a tocar un arma o hubiese tocado un arma, y es una lucha propia que yo tengo. Las luchas que nosotros llevamos no necesariamente son luchas violentas. Existen las luchas no violentas y siempre estamos parados desde el escenario de la no violencia, que no es negar la violencia, no la negamos, es que a partir de nuestra existencia, de nuestra vida, no la vamos a generar, porque no fue a lo que vinimos a este mundo. Pero sí es una lucha que llevamos, es una lucha que vamos a llevar desde el escenario de la no violencia, y no violencia no separada, la no violencia pegada, que es solo un concepto, y jamás lo vamos a hacer, y muchos jóvenes no lo van a hacer, y tal vez moriremos algún día, o seremos desaparecidos algún día, pero jamás vamos a causar dolor, jamás vamos a causar ese tipo de situaciones. Esa es la concepción de nuestra lucha como tal. Creo que no hay más preguntas. Bueno, muchísimas gracias. Ok, ya. ¿Todavía hay una pregunta? Muchas gracias, Ismael. Quería preguntar algo porque desde el proyecto Together y en general creo que en la comunidad humanitaria que habla de la localización estamos pensando un poco en la rendición de cuentas de nosotros, también de los cooperantes internacionales, de las organizaciones grandes y los gobiernos también que han firmado algunos cumplimientos o compromisos, ¿no? Entonces mi pregunta es porque mencionaste estas dos conferencias en Ginebra y Nueva York, y mi pregunta es ¿qué, digamos, fue el resultado de esto? Si siguen en contacto, si hay algunos compromisos desde la comunidad internacional para su llamada y su experiencia que estaban compartiendo. Gracias. Una de las situaciones que mencionó la Unión Europea era precisamente hacer el monitoreo y seguimiento de todas las situaciones que fueron informadas desde este territorio. Las y los jóvenes se organizaron en unas formas pues impresionantes, a una escala que yo creo que nunca en la historia de se había vivido, de una manera técnica también, pues ya muchos de los pelados, de las peladas tienen una formación y una experiencia que les permitía de pronto ser un poco más concretas, y tener una capacidad de diálogo y interlocución con cooperación internacional y organismos internacionales que monitoreaban directamente. Seguimiento siempre ha sido la palabra que han utilizado. La primera vez que estuvimos en Nueva York, una de las cosas que se mencionó fue un tema mucho más prudente y fuerte en tema rural, sobre todo en temas de acceso a la educación rural, y no desde el modelo tradicional. No concibe, no sirve mucho en la zona rural, sino que realmente un esquema, una estructura de educación rural que le permita a la comunidad rural poder aprender, desarrollar sus habilidades y poder mejorar las condiciones de su forma de vida en el campo, y su campo como tal, tecnificar su campo. También otro de los puntos que se han venido siguiendo. Son dos puntos cruciales, y la tercera, que vuelvo y la reitero y para nosotros ha sido esencial, es esta gran plataforma que se ha construido, que el gobierno hace un mes y piquito acaba de lanzar, y de cada hecho relacionado al asesinato de un joven, de una líder, de una lideresa, va a quedar establecido con una ruta de seguimiento ahí. Eso fue una de las cosas que ganamos en la mesa de diálogo y negociación ante el Ministerio del Interior, que luego elevamos a Presidencia, y que luego cara a cara con todos los organismos internacionales logramos
que es nuestra victoria, mi madre, que todavía me siento orgulloso, de que se creara esta página, de que se le haga seguimiento y que va a ser monitoreada constantemente por los organismos internacionales. Para nosotras, para nosotros eso es mucho, ¿sí? Es mucho para lo poco que teníamos. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a Ismael Gamboa por su ponencia. Vamos a darle un fuerte aplauso a Ismael por esa ponencia que tuvo con nosotros. Bueno, seguidamente pues en esta mañana nos ha hecho un poco estrecha, entonces cabe resaltar que a la 1 de la tarde será el almuerzo. Entre tanto que a la 1 será el almuerzo, vamos a tener una agenda de networking, ¿ok? 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 Eso. No, para que me entienda, porque hay gente que a las 12 ya, oye, ¿qué pasó? Bueno, mis amigos, de igual forma vamos a proseguir pues con este gran congreso sobre el contexto de la acción humanitaria y queremos invitar a la diócesis de Cúcuta, una representante que tiene una oración. Okay. Qué pena, para complementar. Sí, tenemos ahora el espacio de networking que quiero que todos aprovechan también. Qué pena, Carmen, vi que tenías una pregunta más. Entonces espero que lo podemos hacer ahora en la charla con todos aquí en los stands. Todos están invitados. Tenemos 1 hora para esto y después hay el almuerzo. Y la diócesis de Cúcuta ha ofrecido de hacer una oración justo antes del almuerzo, que sería a la 1. Okay. Entonces, eso es una opción para todos que quieren, que se unen con los colegas de la diócesis y el padre, creo que va a venir, si entiendo bien. Entonces, eso sería ahora 1 hora de networking, 1 hora que pueden aprovechar también porque algunos de los ponentes se van de viaje, entonces ahora realmente es la hora de aprovechar para intercambiar, hacer conexiones. Perfecto. Exacto. Bueno, con el perdón de los animadores, yo quiero aprovechar este momento para unir la ponencia que hizo el compañero que terminó ahorita con un acontecimiento que está preparando Colombia en estos días, y es la entrega del informe de la Comisión del Esclarecimiento de la Verdad. El 28 de junio está previsto que la Comisión del Esclarecimiento de la Verdad va a presentar el informe final de su gestión de 3 años. ¿Eso qué significa? Que nosotros, todos los integrantes de la sociedad colombiana, vamos a conocer qué fue lo que la comisión descubrió, que nos pasó a los colombianos y colombianas, que nos aguantamos un conflicto armado de 60 años, que aprendimos a manejar toda nuestra vida con la lógica de guerra y que no hemos encontrado todavía la ruta para construir la paz. Eso genera, según el camino que estuvo haciendo la Comisión del Esclarecimiento de la Verdad, ellos estuvieron haciendo una cantidad de eventos con la academia, con la juventud, con las organizaciones juveniles, con las organizaciones comunitarias, con las organizaciones de víctimas, con los medios de comunicación social. Estuvieron haciendo un proceso de preparación para entregarnos el mensaje de la comisión como un legado. Y a todas las personas que participábamos en esos eventos nos insistían en eso. La vida y la suerte del informe dependerá de nuestra actitud como ciudadanía, nuestro compromiso como colombianos y colombianas, para que realmente los resultados de esta comisión sumen a la reconstrucción de este país,
que se gastó 60 años destruyéndose con una guerra y que ahora tenemos el reto de empezar a construir desde la paz. Alguien me decía a mí que lo más difícil de los procesos de paz son los 10 primeros años. Si durante los 10 primeros años logramos subir la cuesta, que es muy difícil, y pasar la página de la guerra, habrá valido la pena todo el esfuerzo. Entonces yo quiero hacer una invitación desde aquí a todas las organizaciones, todas las personas, todos los que de alguna manera están conectados con todo este compromiso del Together, del Congreso, todas las organizaciones que estamos trabajando por la ayuda humanitaria, a que unamos esfuerzos donde quiera que estemos para trabajar duro y parejo para que el legado que nos deja la Comisión del esclarecimiento de la verdad llegue a las comunidades, llegue a los territorios y realmente se empiece a trabajar por la no repetición. Y aquí yo reitero la preocupación que tiene Benposta, que la tienen muchas organizaciones, y es que, y también lo notaba el ponente final, es que como en la ruralidad las circunstancias estructurales de la población no han cambiado, permanecen muchas circunstancias que son las que generaron la vinculación de los niños y las niñas al conflicto armado. Esas circunstancias siguen y por eso necesitamos que logremos trabajar por la no repetición. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la intervención de Benposta. Ahora sí, mis amigos, vamos a dar inicio pues a lo que será el networking.